Hola, bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos ambientales. Hoy vamos a ver lo que es la gestión de un proyecto de inversión. Comenzamos con el concepto de gestión. El proceso de gestión, dice, es el conjunto de acciones, transacciones y decisiones que de manera coordinada las organizaciones llevan a cabo para, a partir de determinados activos, alcanzar determinados objetivos en un ámbito de actuación determinado. ¿Qué más? Hay sinónimos de la palabra gestión y siempre lo menciono. El sinónimo más cerca a la palabra gestión es la de administrar, administración. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo ahí. El sinónimo más cercano a gestión es administrar. Pero también encontramos otros sinónimos como gerenciar o manejar. ¿De acuerdo? Gerenciar implica conocer los activos disponibles, planificar su uso, las transformaciones y consumo, administrarlos y mantenerlos. La gestión de proyecto, cuando hablamos de gestión ya de un proyecto, nos vamos a enfocar en la planificación y orientación de los procesos que va a tener desde principio hasta el final un proyecto. Cuando se habla de gestión de proyectos, lo podemos definir como la actitud, ¿ya?, de las personas para proveer sus acciones, las tareas que tiene, las intenciones que puede tener, todo esto de manera cotidiana para organizarlas como bloques articulados de acción, viendo el espacio y tiempo donde van a invertir sus diferentes recursos. Esto puede dar origen a una propuesta de gestión administrativa, donde se marcan líneas estratégicas para desarrollar los bloques de proyectos. Cuando se va a gestionar, una persona busca integrar y ordenar sus esfuerzos para realizar interacciones bien definidas, con un límite de tiempo planeado y con recursos también que tenga a la disposición. Cuando se gestiona, se valora las decisiones, se esfuerza aquellas que son más importantes y se renuncia a las secundarias o a las que pueden interferir con la prioridad. En la práctica, las personas que organizan su trabajo, que suelen gestionar su trabajo, suelen abrir carpetas, ¿no? Esta es una expresión metafórica para que cada uno de los asuntos que tenga o negocios que tenga se manejen como una unidad de acción y cada carpeta debe tener su propia identidad, ¿ya? Y también hacer un seguimiento estricto a cada carpeta. En otras palabras, no mezclar proyectos, ¿no? Cuando se quiere gestionar no es bueno eso. Cada proyecto es independiente, cada proyecto es una propia unidad y cada una debe tener su propio seguimiento. Cuando se habla de la expresión de gestión de proyectos, se aplica a las actividades formales más involucradas a la dinámica del proyecto y a la formulación o también a la ejecución y a la evaluación del mismo. La administración de proyectos para algunos autores se centran en recomendaciones técnicas, ¿no?, relacionadas con la gestión de proyectos. Pero una parte importante cuando se habla ya de gestión es la actitud mental para organizar el proyecto por proyecto, ¿ya? Como ya les estaba mencionando, tener esta actitud mental de respetar que cada proyecto es independiente, que cada proyecto se debe trabajar de una manera eficaz, previendo varias cosas que ya he mencionado. Entonces, todo eso lo relacionamos con gestión. La gestión de proyecto es poder organizar las decisiones que suelen surgir en el transcurso de un proyecto. Muy bien, la gestión de proyectos es un enfoque metódico para planificar y orientar los procesos del proyecto de principio a fin. Se define en tres grandes momentos, ¿de acuerdo? La gestión de un proyecto se define en tres grandes momentos. La primera es la formulación del proyecto. En esta fase se comprende la intención y la expresión concreta del perfil del proyecto
en un documento. Este documento va a ver las características y los elementos esenciales eh, que pueden ser, por ejemplo, la intencionalidad, o en otras palabras, la intención del proyecto. Se ve lo que es la información, hemos dicho que la información es parte importante, ¿no? Una información real, ya sea de primera o de segunda fuente. Y por último, la decisión, ¿ya? Este documento debe estar escrito o redactado y también organizado de acuerdo a las personas que están dirigidas a la propuesta del proyecto. El segundo gran momento es la ejecución del proyecto. Aquí es la fase donde se aplica ya los recursos y la inversión del proyecto. En esta fase se realizan las actividades ya previamente previstas para alcanzar los resultados esperados. Y el último gran momento es la evaluación. En este momento de la evaluación es una fase muy importante. ¿Por qué? Porque se debe garantizar, mejor dicho, sirve para garantizar el éxito de un proyecto. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Pero en sí la evaluación eh, trata en comparar, ¿ya? En comparar qué cosa, la situación real, que cómo va nuestro proyecto, lo vamos a comparar con un patrón convencional. ¿Qué es este patrón? Es decir, que el patrón es lo que hemos previsto a conveniencia de lo que queremos alcanzar. Y basándonos en esta comparación, se va a realizar la evaluación. En sí, la gestión de proyectos debe enfocarse especialmente en el trabajo como la organización de los recursos y acostumbrar el conjunto de sus actividades. En otras palabras, se debe organizar, como ya le hemos dicho, como ya le hemos visto en la anterior diapositiva, se debe organizar las actividades y acciones que se van a realizar en los momentos mencionados. Según el Instituto de Gestión de Proyectos, la gestión de proyectos se va a definir en 5 etapas. La primera etapa, la iniciación, luego viene la planificación, la ejecución, el control y por último el cierre. Cuando hablamos de gestión de proyectos, como ya lo hemos definido en anteriores diapositivas, esta gestión de proyectos se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto. ¿De acuerdo? Una gestión de proyectos aplica a cualquier tipo de proyecto. Y a la vez es útil también para controlar los complejos procesos que contiene y va a pasar un proyecto de inversión. La primera etapa era la de iniciación, ¿no? La iniciación de un proyecto comprende las actividades dirigidas a identificar en qué consiste el proyecto y definir su éxito. Eh, Esta iniciación debe lograr responder las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué está llevando a cabo el proyecto? ¿Por qué se está llevando a cabo el proyecto? ¿Cómo se sabe cuándo ha terminado el proyecto? Entonces, esta etapa de la iniciación debe responder a estas dos preguntas. Los procesos involucrados a la iniciación de un proyecto van a ser los siguientes. Primero, designar el gestor, administrador o coordinador del proyecto. Segundo, identificar a los involucrados que tienen el interés concreto en sus resultados. Aquí es muy importante que el proyectista conozca a los participantes desde el principio, ¿no? Que conozca a los actores, ¿ya? Desde el principio debe conocer a estos actores, a los participantes del proyecto, para que ellos le hagan saber sus expectativas y para que puedan brindar el soporte que se pueda necesitar. El tercer punto, el tercer proceso, es hacer los contactos previos con estos involucrados. Después, preparar el perfil inicial del proyecto. Aquí se debe incluir un borrador, ¿no? Un borrador inicial. Este borrador inicial debe comprender puntos importantes como los objetivos del proyecto, los requisitos, los criterios de éxito, los riesgos, las presunciones y las limitaciones del proyecto. Luego se debe preparar
las cartas de presentación del proyecto para facilitar los consensos y obtener las firmas de aprobación. Y por último, obtener la aprobación previa de la institución que presenta la propuesta. Aquí los encargados de revisar los documentos y en fin, como puede ser la dirección, debe dar su aprobación del proyecto para pasar a la otra etapa que es la de planificación. Luego de esto, se debe elaborar los contratos ya pertinentes. La otra etapa es la de planificación. Planificar un proyecto consiste básicamente en definir los procesos que se van a realizar para ejecutarlo y administrarlo. La planificación debe responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se pretende realizar el proyecto? Y aquí son las actividades que se deben realizar en la planificación. Lo primero, ajustar de forma óptima la propuesta a los requisitos del entorno. Lo segundo, diseñar una estructura de trabajo o de tarea por tarea. ¿Esto para qué? Para permitir completar el proyecto como un conjunto de actividades realizables y accionables a los diferentes miembros del equipo. La tercera actividad es la de estimar los recursos necesarios. Después de identificar las actividades del proyecto, se debe determinar los recursos para llevarlo a cabo y ver la cantidad de cada una de ellas. El cuarto es la de estimar el tiempo de ejecución. El quinto es la de estimar los costos de la ejecución. Aquí en términos generales se habla del costo del proyecto que comprende, por ejemplo, lo que es la mano de obra, los costos de otros recursos necesarios como equipos y materiales eh, que se van a utilizar. Por ejemplo, cuando se trata de un proyecto de valor amplio, de un valor grande, se debe prever otros gastos y este se ve en esta actividad otros gastos que pueden ser significativos, ¿no? Como puede ser impuestos, transferencia a otras agencias y hasta un riesgo financiero. La otra actividad es la de elaborar un calendario donde se defina el orden en que habrán de llevarse a cabo las tareas. La otra actividad es la de afinar el plan. Aquí se debe tener presente las restricciones del tiempo temporal de presupuestos relacionados a los recursos y se debe ajustar el calendario y el plan de costos de estas condiciones, ¿no? De las condiciones que se va a tener. En la otra actividad es la de desarrollar los planes complementarios. Este desarrollar planes complementarios es muy importante porque dependiendo de cada proyecto se puede exigir una planificación complementaria relacionado, por ejemplo, puede ser a las comunicaciones, a la gestión de los recursos, a la gestión de calidad y hasta una gestión de cambio. Se puede, por ejemplo, ver un plan de comunicación, ¿no? Podemos trabajar aparte, dependiendo del proyecto, un plan de comunicación. ¿Esta para qué? Para poder definir las directrices para el intercambio de información con las personas que están interesadas o con el mismo equipo. Otro plan que se puede trabajar ahí es el plan de riesgos, ¿no? Donde se identifica los riesgos que se van a enfrentar el proyecto y también definir la manera de enfrentarlos. Otro plan que se puede trabajar aparte es el plan de gestión de calidad, ¿no? Aquí es para describir los procesos que se van a utilizar para tener la calidad deseada. Y otro plan es el plan de procesos de cambio. Aquí se trabaja netamente para definir los procesos para atender a las solicitudes de modificaciones. En la otra actividad tenemos la de ensamblar el plan de proyecto completo. Esta actividad, la 9, es una actividad muy dificultosa para el proyectista. ¿Por qué? Porque aquí se debe articular, de acuerdo, todas las actividades para la elaboración de un proyecto. ¿De acuerdo? Esto para presentarlo como un conjunto integral coherente. ¿Ya? Cuando realiza un proyecto hay varias actividades, ¿no?
Y al momento de tener varias actividades, en esta parte lo que se tiene que hacer es articular estas actividades para que sea un conjunto integral y a la vez sea coherente. Por eso es una actividad dificultosa para el proyectista. Y por último, para terminar esta etapa de la planificación, se debe obtener la aprobación para lanzar el proyecto. La otra etapa es la de ejecutar, ¿no? La ejecución de un proyecto comprende las actividades para realizar el trabajo propiamente dicho. En esta etapa se convoca al equipo del proyecto, ¿de acuerdo? Para explicar las reglas y poner en marcha los planes, ¿no? Se convoca al equipo de proyecto, a los actores importantes, a los actores clave de este proyecto y se explica las reglas y cómo van a proceder los planes. La ejecución del proyecto incluye los siguientes pasos. Primero, la de adquirir y gestionar los recursos del proyecto. Luego se debe reunir a las personas y abastecerse de los recursos necesarios. Luego de comunicar al equipo las reglas del proyecto. Y por último, la de realizar las tareas identificadas. La siguiente etapa es la de seguimiento y control, ¿ya? Seguir y controlar un proyecto se realiza para evaluar los resultados de este, controlarlos y reorientarlos en caso de ser necesario. En esta etapa tenemos las siguientes actividades. El primero, implementar los planes de gestión de la calidad, de riesgos y de cambios que hemos mencionado en la diapositiva pasada. Eh, por lo cual se debe recomendar, ¿no? Como ya hemos visto en la anterior diapositiva y en la anterior etapa, dependiendo de si es necesario o no, se puede iniciar algunas respuestas a los riesgos previstos antes que ocurra este, ¿no? Para reducir su impacto y probabilidades. También se puede planificar el accionar a riesgos nuevos a medida que el proyecto avance y también valorar la calidad y determinar si el proyecto cumple el nivel de calidad que ya está fijado o no lo cumple. En la otra actividad es controlar el rendimiento del proyecto. Acá se implica realizar un seguimiento y medir los resultados. Aquí, verificando qué cosa, el cumplimiento de los programas, de los costos y alcances y de la asignación de los recursos, ¿no? Se hace un seguimiento ahí. ¿Todo esto para qué? Para tratar de contrastar la situación actual que está pasando tu proyecto con el plan de manejo que ya debes tener, ¿no? Que ya deberías tener, para ver si hay desviaciones y poner acciones correctivas si es necesario. La otra actividad es comunicar la situación y el estado de avance a los involucrados. La otra etapa es la de resolver problemas a medida que se presenten. Aquí se implica un plan de contingencia para controlar los problemas y así poder superarlos. Y la otra actividad es la de controlar el alcance, el calendario y los costos. Eh, en el momento de que se realiza el control y el seguimiento de un proyecto, este se va a realizar para identificar si hay algunas desviaciones con respecto al plan, ¿ya? Esta actividad, justo esta número 5, esta actividad va a determinar la causa y la raíz de esta desviación. ¿Por qué ocurre esta desviación? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz? Se ve en esta actividad número 5 y se aplica las medidas correctivas necesarias. Y por último llegamos a la etapa de cerrar un proyecto. Aquí se trata de declarar oficialmente el proyecto como completado. Aquí se comprende, por ejemplo, la documentación de las últimas acciones que se ha tenido en el proyecto, se ve las lecciones aprendidas, se cierran los contratos y se puede deliberar recursos para emplearlos en otras actividades. Esta etapa de cerrar un proyecto responde a las siguientes preguntas, ¿no? Debe responder las siguientes preguntas. Primero, ¿se han satisfecho los criterios de éxito? ¿Hay tareas pendientes para completar en el futuro próximo? ¿O están todos los implicados de acuerdo con el éxito del proyecto y han firmado toda su aceptación? Para esta etapa
se realizan las siguientes actividades. Primero, obtener constancia de recibido a satisfacción por parte del usuario. En esta actividad se exige trabajar con el usuario con respecto a los resultados tangibles del proyecto para ver si hay una aceptación de los resultados obtenidos. La otra actividad es de transferir las propiedades, transferir la propiedad de los resultados. Una vez aceptados los resultados en la anterior actividad, se debe transferir las propiedades de los resultados cumpliendo el contrato establecido. La tercera actividad es cerrar contratos y cuentas. Aquí se debe cerrar las cuentas de facturación, por ejemplo, estas cuentas de facturación que se han empleado por el proyecto, pero también se pueden dejar abiertas algunas cuentas en el caso que sea necesario. En la cuarta actividad es la de dirigir una auditoría de cierre. Aquí es una revisión exhaustiva del proyecto, teniendo en cuenta los éxitos y fracasos y así obteniendo una valiosa herramienta para optimizar futuros proyectos. Otra actividad es la de preparar un informe final del proyecto. Aquí se redacta un informe final que va a ser un resumen de todo el estado del proyecto. Y por último, el de archivar los documentos del proyecto. Esta es también una parte importante. Cuando se complete el último documento, esta ya se puede archivar. ¿Para qué? Ya que esto puede servir como un requisito de un proyecto futuro o también como un antecedente. Continuamos con el tema de la evaluación de un proyecto de inversión. Cuando hablamos de un proyecto, hemos dicho que es un ciclo complejo, ¿no? Esto va a comprender desde el problema que hemos identificado, el problema que queremos resolver, siguiendo con la formulación, con la evaluación y con la ejecución del proyecto que engloba todo, ¿no? Al realizar un proyecto se realiza una propuesta de transformación. Esto se va a analizar cuáles serían los cambios que se van a producir por el proyecto para definir estos cambios y también para valorarlos. Por lo cual se tiene que describir el escenario sin el proyecto. ¿Cómo va a ser el escenario si no existiera el proyecto, si no avanzara el proyecto? ¿Y cómo va a ser el escenario con el proyecto? Ya lo hemos dicho en anteriores clases, ¿no? Si este proyecto de verdad va a ser un cambio beneficioso o no lo va a ser. Por eso se tiene que analizar este escenario sin el proyecto y analizar el escenario con el proyecto. Se tiene que describir en los cambios, eh, en los componentes del ambiente, ¿de acuerdo? Se tiene que describir estos cambios que se va a realizar por el proyecto. Recuerden que un proyecto, queramos o no queramos, va a producir el mínimo impacto, por lo cual se tiene que describir estos cambios que tienen los componentes del ambiente. Y también se tiene que describir la magnitud de estos cambios. Este proceso nos obliga a construir indicadores para ver los cambios sociales, cambios económicos, cambios físicos y también los cambios ecológicos. Para realizar un seguimiento, ¿no? Para poder realizar un seguimiento, sacar con las conclusiones del proyecto, para ver si fue beneficioso o no, o qué buen nivel de beneficio se obtuvo. Aquí ya entra a tallar la terminología de impacto. Cuando hay un cambio, este cambio que hemos estado hablando, que va a producir el proyecto, ya lo catalogamos como un impacto. Recuerden que un impacto puede ser tanto positivo o negativo. Un proyecto produce transformaciones, ya puede ser tanto visuales o también no visuales, ¿no? Por lo que este término impacto también va a ser utilizado dependiendo de la disciplina del profesional. En otras palabras, de la profesión que pueda tener un involucrado en el proyecto. Por ejemplo, el tema de la economía. Un economista va a manejar su propio significado de la palabra impacto y cómo influencia eso al proyecto. Y nosotros como ambientalistas, también vemos el impacto, pero con otra perspectiva.
Esta transformación puede definirse en todo acontecimiento o comportamiento que viene o es influenciado por el proyecto. Esto produce el impacto que viene a ser el resultado de los efectos del proyecto. La evaluación de un proyecto va a implicar la identificación de estos indicadores, ¿ya? De estos impactos que expresan el aporte del proyecto al bienestar o a la rentabilidad de una inversión. Para comparar qué cosa puede ser para comparar ingresos, para comparar beneficios con los egresos, los costos de un proyecto, y se puede también analizar el balance final entre ambos flujos. La evaluación de un proyecto no solo está centrada o no solo se centra en la parte económica, ¿no? También se evalúa todos los estudios que se han realizado en el proyecto que ya hemos visto en las anteriores clases, ¿no? Hemos visto que dependiendo del proyecto se tiene que trabajar con algunos estudios, ¿ya? Entonces, estas evaluaciones también entran a tallar con los estudios que hemos visto, con los estudios que se han realizado. Entonces se realiza también una evaluación social de proyectos, por ejemplo. Aquí se evalúan los beneficios y costos de una inversión en una comunidad. Y ojo aquí, no toda evaluación que salga positiva de un proyecto tiene que ser beneficioso para una comunidad o beneficioso para la parte social. ¿Por qué? Porque recuerden que existen los proyectos de inversiones privadas y el único beneficiario de un proyecto de inversión privada es el empresario. El beneficioso en estos proyectos de inversión privada son los empresarios. Todos los beneficios van a estar centrados en él. La evaluación de un proyecto es un proceso continuo, por lo cual hay autores que mencionan que cuando se realiza una evaluación antes de la inversión, ojo, antes de la inversión, en las primeras etapas se puede realizar una evaluación antes de la operación, antes de la inversión, como ya lo he dicho. Este tiene el nombre de la evaluación ex proyecto o evaluación ex inversión. Y también estos autores mencionan que se puede hacer una evaluación después ya de la inversión o también al final del proyecto o durante el proyecto. Esta evaluación tendrá el nombre de evaluación ex post proyecto. La evaluación en sí busca sistematizar la información relevante y útil para el proceso de toma de decisiones. Este describirá la viabilidad del proyecto comparando con los criterios particulares que se plantea. Los estudios de proyecto que hemos visto en las anteriores clases, estas son desarrolladas por un grupo de profesionales, hemos dicho, ¿no? Un grupo de profesionales multidisciplinario. También también la evaluación se tiene que realizar por un grupo también de profesionales multidisciplinarios. Lo conveniente aquí es que estos profesionales no pertenezcan a ninguna institución o a ningún grupo de actores que están involucrados directamente con el proyecto para que sea una evaluación transparente, por lo cual puede existir tantas evaluaciones como el número de estudios que se ha requerido para la formulación de un proyecto. Entonces, decimos que la evaluación, resumiendo, es un proceso de comparación. Esa es la palabra clave, ¿ya? Evaluación, la palabra clave es comparación entre un evento y un patrón de referencia, ¿no? Comparación de la realidad, de cómo va tu proyecto en la realidad, con el patrón de referencia que ustedes han puesto antes de, ¿no? Comparando con lo que ustedes han planeado. Y también a conveniencia de ustedes, ¿no? Esto dirigido a promover acciones de ajuste, ojo, para realizar ajustes y control que optimicen el beneficio de la situación evaluada. La evaluación en un proyecto describe un ciclo complejo desde la detección de los problemas o conflictos, la formulación, la evaluación y la posterior ejecución del proyecto elaborado. Y hay componentes de la evaluación. ¿Cuáles son estos componentes? Un propósito, un objeto específico de evaluación, un patrón de referencia, un criterio para valorar las diferencias, un usuario de la evaluación y un evaluador.
Muy bien, vamos a ver esos aspectos de la evaluación de un proyecto. Primero, el propósito de la evaluación. Se puede decir que el propósito de la evaluación es la parte más importante de esta. Aquí se ve la intencionalidad del evaluador, ya que los demás aspectos dependen de lo que este aspecto eh, quiere lograr, ¿ya? La evaluación en sí no debe ser un acto mecánico, sino un acto inteligente con un objetivo claro. Las primeras actividades que van a estar dirigidas para formular una evaluación, estas primeras actividades para formular la evaluación, debe centrarse en precisar el por qué y el para qué se va a realizar la evaluación. Y eso hay que marcarlo muy bien. Cuando se va a realizar una evaluación, se debe precisar eso, el por qué y el para qué se va a realizar la evaluación, porque tiene que ser una evaluación inteligente, un acto inteligente, ¿ya? El propósito de la evaluación va a estar regido por su contenido, por la metodología que se va a utilizar, por los recursos requeridos y por el tiempo que requerido, por el tiempo que se va a necesitar para realizar la evaluación y también el tiempo requerido del evaluador. El propósito de la evaluación no debe tener otra intencionalidad, sino solo la de su objetivo, que es comparar lo que se ha planteado anteriormente con la realidad para ver en qué se puede mejorar el proyecto. ¿De acuerdo? No debe haber otra intención aparte de esa. Entonces decimos que el propósito de la evaluación debe contribuir al éxito y no al fracaso. No tiene sentido entonces evaluar para hacer fracasar o evaluar para empeorar. Aunque aparentemente simple, este principio es muy complejo, pues los propósitos que dan origen a la evaluación pueden ser heterogéneos y no siempre comprometidos con un determinado criterio de éxito. Muy bien, seguimos. El otro aspecto, el objetivo de la evaluación. El objetivo de la evaluación, cuando hemos mencionado en los propósitos de la evaluación para realizar esta evaluación se necesita, hemos dicho, recursos y tiempo, ¿no? Por lo cual, en esta parte, que es el objetivo de la evaluación, lo que se quiere es optimizar estos recursos y optimizar el tiempo, por lo cual eh, se tiene que entrar en aspectos críticos, ¿de acuerdo? Se tiene que centrar todos en aspectos críticos que también es llamado factores críticos de éxito. Un factor crítico de éxito es cualquier evento valorado como prioritario por el evaluador, por cuanto de él depende la conservación, crecimiento o desarrollo exitoso del evento. Por lo cual, un evaluador debe centrar todos sus análisis a estos factores críticos. ¿Ya? Debe centrarse en estos factores críticos y no distraerse por aspectos secundarios. Este factor crítico de éxito, este factor principal, lo podemos encontrar en los recursos, en cómo se organizaron estos recursos, ya puede ser para la estructura, para los procedimientos o también en los productos ya obtenidos. Continuamos con el patrón de referencia. El patrón de referencia es básicamente una evaluación que describe cuál es el fenómeno que se quedó en medio camino, ¿ya? Aquí se interpreta la situación valorándola favorable o desfavorablemente en relación con algún criterio establecido. Este criterio establecido es el patrón de referencia. Estos componentes de comparación, ojo, ya estamos tocando, hemos dicho que en la evaluación la palabra clave es comparación. Estos componentes de comparación que son utilizados en el proceso de evaluación son los siguientes. ¿Qué se va a comparar? Primero, un resultado observado, ¿ya? Frente a un objetivo previsto, ¿de acuerdo? Esto que en otras palabras es el logro, los logros versus los objetivos. Un ejemplo, una empresa obtuvo 4 de 7 productos previstos en el objetivo de proyecto.
En el objetivo del proyecto mencionaban que en una semana van a tener 7 productos, pero solo lograron 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos comparando un resultado observado frente a un objetivo previsto. Eh, el otro componente, una situación observada frente a una situación definida como patrón. Es decir, el evento observado frente a las normas o a la norma establecida. Estas normas pueden referirse tanto para la calidad del producto, hay normas para la calidad del producto, o para la eficiencia, o cualquier otro atributo valioso o que son valiosos para los responsables de la evaluación, ¿no? Que son considerados valiosos para los responsables de la evaluación. Otro, una situación real frente a una situación ideal, definida también convencionalmente como patrón. En otras palabras, lo ejecutado versus lo programado. Un ejemplo, eh, hasta la fecha, la empresa X ha registrado una cobertura de 60% frente a la meta que ya debería ser a esta fecha un 100%. ¿De acuerdo? Entonces estamos comparando lo ejecutado versus lo programado. El avance que se ha obtenido, pero frente a lo que ya deberíamos, lo que ya debería estar programado. Otro, una situación resultante frente a la situación previa a la intervención. La evaluación de un impacto. Punto muy importante. ¿Por qué? Eh, y un ejemplo para un poquito más aclararlo. Eh, Tal campaña tiene de prevalencia de desnutrición. Se redujo un 20% con relación a la medición inicial. Redujimos un 20% la desnutrición. Ojo aquí, para entenderlo y también ver lo que es el tema de impacto. Una situación previa, cuando mencionamos aquí la terminología situación previa a la intervención, ya esta situación previa a la intervención va a ser la línea base. Seguro ya han escuchado mucho esta terminología, ¿no? Ya lograron escucharlo, la línea base. Entonces, ¿qué es línea base? Es la situación previa, es la situación antes de que se realizara la intervención, antes que se realizara el proyecto. Esta situación previa va a ser la línea base, ¿ya? Continuamos con el criterio para valorar las diferencias. Cuando el evaluador aplica el mismo criterio de medición al fenómeno y al estándar, puede encontrar diferencias entre ambos. Estas diferencias no siempre van a ser importantes o no siempre van a ser relevantes, ¿ya? Por ejemplo, la diferencia de los gastos reales y del presupuesto inicial que se tenía, hay una diferencia del 5%. Esto puede ser irrelevante para ciertos proyectos o para la situación que se está pasando, pero otras diferencias sí son preocupantes. Y aquí se debe responder y se tiene que responder la pregunta, ¿no? ¿Cuándo se debe preocupar? ¿Cuándo la situación ya no es, cuándo la situación ya es preocupante, ¿no? Pero para responder esta pregunta no se puede tener solo una respuesta. Se va a regir frente a factores especialmente críticos, por lo cual el evaluador, ojo aquí, el evaluador va a tener que fijar un margen de seguridad de las diferencias entre el fenómeno evaluado y la realidad. Seguimos con el anterior ejemplo del 5% para entender mejor. Habíamos dicho que hay una diferencia, ¿no? Entre el presupuesto que se ha gastado contra el presupuesto, un gasto que se ha realizado frente al presupuesto inicial, ¿no? Esa diferencia era del 5%. Entonces el evaluador va a poner y va a fijar un margen. Y el evaluador dirá, si esta diferencia es del 5% o menos, va a ser aceptable. Pero si hay una diferencia de más del 5%, ya lo vamos a considerar como preocupante y se deben corregir inmediatamente. Entonces el evaluador está fijando un margen de seguridad, ¿ya? Y fijando este margen de seguridad, eh, se va a poner los criterios para valorar estas diferencias. Si esta diferencia es preocupante,
o no lo es. ¿De acuerdo? Por lo cual estas diferencias serán aceptables dependiendo del propósito de la evaluación, del tipo o de los factores evaluados, del contexto de la situación y también dependerá de la experiencia del evaluador. Por lo cual el evaluador deberá estar atento a los cambios que puedan exigir una variación en los rangos de interpretación de los hallazgos para no persistir en valoraciones anacrónicas. Un usuario de la evaluación, al formular un proceso de evaluación, deberá precisarse quién o quiénes la necesitan y qué harán con ella, y para eso se necesita un evaluador. Bueno, y por último, los principios de la evaluación. Los principios de la evaluación van a estar muy vinculados con lo que es la gestión de un proyecto que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Y estas tendrán algunas particularidades. Por ejemplo, el primero, la evaluación debe considerarse un proceso inherente a la buena gestión del proyecto. Por ello, debe cubrir los diferentes procesos involucrados en él y no solo los resultados finales. Otro, si los proyectos son dinámicos, los criterios de evaluación deben ser igualmente dinámicos. Esto no significa que los evaluadores van a improvisar, sino que tienen que buscar ajustarse de manera flexible y sobre todo razonable a una dinámica del proyecto. Otro, una autoevaluación donde participen activamente los diferentes involucrados en el proyecto puede ser más efectiva que la evaluación por agentes externos. Otro, la calidad del proceso de evaluación y de los evaluadores. La calidad del proceso de evaluación y la de los evaluadores se relacionan con los siguientes aspectos. Primero, la capacidad para garantizar el desarrollo del proyecto, el cumplimiento de la intencionalidad prevista, los criterios seleccionados para realizar la comparación, los instrumentos utilizados para la evaluación, su capacidad para comprender el proceso y sobre todo la legitimación. Y por último, el resultado esencial de toda evaluación que se realice en el proyecto es una recomendación de ajuste. Entonces, en aspectos amorosos, ¿no? Las comparaciones son malas, ¿correcto? Pero para los proyectos, estas comparaciones son fundamentales para la evaluación de este. Pero, y ojo aquí, definiendo previamente los criterios para dicha comparación. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Les dejaré las preguntas que se desarrollarán en las clases en vivo. Primera pregunta, ¿qué entendemos por gestión y qué entendemos por gestión de un proyecto de inversión? Siguiente pregunta, ¿cuáles son las etapas de la gestión de un proyecto? Otra pregunta, ¿de qué trata el proceso de iniciación? ¿De qué trata el proceso de planificación? ¿De qué trata el proceso de ejecución? ¿De qué trata el proceso de control? ¿Y de qué trata el proceso de cierre de un proyecto de inversión? Otra pregunta, ¿qué entendemos por la evaluación de un proyecto de inversión? Otra pregunta, ¿de qué trata el propósito de la evaluación? ¿De qué trata el objetivo de la evaluación? ¿De qué trata el patrón de referencia? Y por último, ¿de qué trata el criterio para valorar las diferencias? Muchas gracias, esto sería todo, cuídense.